¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo micro de Modo Planner. Hoy vamos a seguir hablando un poquito de macroeconomía. Nos vamos a referir a lo que son los tipos de cambio en nuestro país. Este tema es muy importante. Recordarán que la semana pasada nos referimos al tipo de cambio real multilateral. Esto servía para medir la competitividad de nuestro país y su economía con la de sus principales socios. Ahora vamos a hablar específicamente de nuestra moneda y de la competitividad propia, que la tenemos que, obviamente, verificar comparándola con otra. ¿Qué ocurre? El tipo de cambio es ni más ni menos que la relación entre el valor de una divisa y otra. El peso es nuestra moneda nacional, el dólar es la moneda de referencia actualmente a nivel mundial y obviamente también para nosotros. ¿Qué ocurre? Desde el 30 de octubre de 2011 en adelante, salvo en el periodo de 2015 y 2019, digamos prácticamente entre el triunfo de Macri y su derrota posterior 4 años más tarde en las PASO, ha existido, salvo en ese momento específico, la necesidad de contar con una especie de cepo cambiario, ¿sí? Control de capitales también se lo conoce. Esto es cuando las reglas que impone nuestro país restringen el acceso a otras divisas que no sean la del peso de distinta manera. Obviamente que en todo ese tiempo han habido distintas eh, resoluciones que nos llevaron a nuevas o viejas eh, restricciones. Sin embargo, el asunto puntual es que esto ocurre porque no existe la confianza suficiente en el plan macroeconómico que tenemos y por ende en nuestra moneda. Vamos a hacer un poquitito antes del análisis de lo que existe hoy, un poquitito de contextualización. ¿Qué es lo que debe cumplir la moneda en nuestro país? Bueno, son estrictamente dos funciones. La primera, ser medio de intercambio en transacciones de bienes y servicios, que es lo que nosotros solemos hacer cotidianamente cuando compramos o cuando vendemos algún servicio o algún bien, ¿sí? Ahora, la segunda función es la de ser reserva de valor. El peso, al parecer, la primera la cumpliría normalmente. No es tan así tampoco, porque por ejemplo, para la compra y venta de propiedades inmuebles, lo que se utiliza es un valor de referencia en cuanto a lo que significa para nosotros el dólar y no tanto el peso. Sin embargo, para la segunda función, directamente no existe esa confianza suficiente como para que el argentino, y ya no hablo del extranjero, del inversor que viene a nuestro país, de los fondos buitre que muchas veces se ponen de excusa. Estamos hablando de que el ciudadano argentino, al momento de hacer algo con el dinero en pesos que le sobra, o lo cambia por un nuevo bien o por un nuevo servicio, o lo suele, y esto es peor aún, cambiar por otra moneda, que en general termina siendo el dólar. Entonces, no cumpliéndose como queremos estas dos funciones, la principal razón es la falta de confianza en nuestra moneda. ¿Qué ocurre? En general, cuando existen las variaciones en la comparación entre el peso y el dólar, solemos decir que lo que subió fue la moneda estadounidense. Otra jornada más en la que el dólar sube, se escucha. Pero en realidad lo que baja es el peso argentino. Es lo que se devalúa. Nuestra moneda vale menos que un día antes. ¿Sí? Vamos a ir luego a conocer los distintos valores actuales e históricos. Pero cuáles son realmente las distintas monedas que nosotros tenemos para comparar. O sea, moneda tenemos una sola, pero cuáles son los distintos indicadores que tenemos para conocer el verdadero valor de nuestra moneda respecto a la operación que uno quiera realizar. Entonces no hay un solo tipo de cambio, no hay una sola comparación entre el peso y el dólar, sino que como se conoce en la jerga financiera, hay distintos tipos de dólar. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos el tipo de cambio oficial. Es el que se utiliza en el mercado único libre de cambios. Aquel que nosotros mencionábamos la vez anterior, que se empezó a utilizar el 17 de diciembre de 2015. No utilizar, sino que se consideró el índice como base 100 a ese día, que como verán fue el posterior a la salida del cepo anterior. Ahora, ese dólar oficial o dólar mayorista lo que nos sirve es solamente para considerar el precio de nuestros bienes y de nuestros servicios
al momento de exportar y de los bienes y servicios que vayamos a importar a través, decíamos, del mercado único libre de cambio. Este mercado está restringido solamente para quienes, para los que son exportadores o importadores. Y también puede intervenir el Banco Central de manera oficial, comprando dólares o vendiéndolos. No más que eso. Entonces, por eso se los llama para comprar o para vender de manera mayorista. Luego viene el minorista, que desde ya siempre tiene un plus respecto a este mayorista, pero que no solamente eso, sino que en la actualidad, como todos ustedes saben, el minorista, que es el que puede comprar el ciudadano de a pie, no, está restringido, salvo para la compra de $200 mensuales, ¿sí? Y no solamente eso, que quien quiera comprarlo por una ley bastante insólita, podríamos decir, que se implementó a fines del año pasado, el impuesto país, ¿sí? Por eso aquí ustedes lo pueden leer como dólar solidario, no solamente tiene un costo por una cantidad restringida, que son $200, sino que al valor minorista se le agrega un 30% del mismo al momento de adquirirlo. Lo peor es que es solamente para comprar los dólares, no para venderlos. Si uno tiene dólares y quiere o necesita deshacerse de ellos para alguna operación, no lo puede vender al valor del minorista más el 30%, sino que lo debe hacer por el valor minorista real. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo, tenemos el oficial y el mayorista, tenemos el minorista, que solamente nos sirve de referencia porque se le agrega el solidario al momento de querer comprar divisas extranjeras. Esto ocurre con el dólar, pero también con el euro o también con el real, ¿sí? No es solamente, lo que pasa es que nosotros conocemos solamente o utilizamos principalmente al dólar como referencia. Después vienen los que se llaman los dólares financieros. Y ojo aquí, tenemos el dólar MEP, que es conocido también como dólar bolsa. Las siglas provienen del mercado electrónico de pagos. Pero ¿qué es el dólar MEP? En general, no se utilizaba cuando existía un único tipo de cambio de referencia, ¿sí? Como decíamos, hasta septiembre de 2019. Pero en la actualidad, lo que se puede hacer para acceder de manera legal y sin limitaciones en cuanto a cantidades, es utilizar, si uno tiene una cuenta comitente, operando en bolsa con bonos que se los conoce como duales. Es decir, son bonos en pesos convertibles en dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Uno compra un bono en pesos, que el bono más conocido para esta operación es el Bonar 2024. Uno compra ese bono en pesos y hasta hace poquito inmediatamente podía convertirlo en dólares y vender ese bono en dólares, lo cual esa conversión te dejaba un saldo que era igual a acudir al mercado de cambios, sin límites y hecho de manera instantánea. Esto hoy ya no se puede hacer. Hace un mes, o sea, desde fines de mayo, se estableció un parking, se le llama así, de 5 días. Entonces, si yo adquiero un bono en pesos, como mínimo tengo que tenerlo 5 días hábiles en mi poder antes de convertirlo en dólares, por lo cual uno queda supeditado a las variaciones que puedan ocurrir en esos días para realizar esa conversión. Para eso les repetimos, tienen que tener una cuenta comitente para operar en bolsa. Después existe el dólar contado con liquidación. Yo les quiero contar que ahora vamos a ir a los valores de referencia, pero supuestamente el contado con liqui o el CCL suele estar siempre un poquito más caro que el MEP. ¿Por qué? Porque este requiere una dificultad extra para operar. Es muy similar, es prácticamente lo mismo y tiene las mismas reglas que el dólar MEP, pero con la diferencia de que los dólares finalmente se depositan en una cuenta que nosotros tenemos que tener abierta en el exterior. Por lo tanto, no suele operarse para el ciudadano de a pie o el poco ciudadano de a pie que trata de utilizar estos dólares financieros que son legales para esquivar las restricciones del dólar solidario, ¿sí? Y esto se puede operar tanto con bonos, con títulos de deuda pública, como con acciones, empresas que operan en Argentina en la bolsa, en el Merval y en el exterior a través de los ADR. Y por último, tenemos a dos tipos de dólares, uno que nosotros lo utilizamos principalmente para entender lo deficitario de la exportación hoy en nuestro país, pero vamos primero por el blue. El dólar blue es lo que siempre se conoció como el dólar ilegal, hoy también se lo llama dólar libre. Es el único, es el principal mercado sin restricciones. Lamentablemente, es ilegal, obviamente, pero lo utilizan aunque no tenga demasiado volumen, es el que actualmente
ante las nuevas restricciones, sobre todo a fines de mayo, que fueron muy fuertes, que impiden operar al MEP y al CCL con facilidad, el blue termina siendo el único que se toma como referencia, ¿sí?, sin ningún tipo de restricción. Obviamente que al no ser legal, la posibilidad de acceder a él siempre es más complicado y además uno tiene que rendir cuentas si tiene dólares que no puede informar al fisco. Esto por un lado, nos queda solamente lo que vamos a llamar en esta oportunidad como dólar soja, ¿sí? Ustedes saben que hoy prácticamente todas las exportaciones de commodities, pero también de servicios, tienen un arancel, lo que llamamos derecho de exportación, que a ese valor que el exportador va a recibir, le tiene que dejar un saldo, que es la retención, al Estado. Ponemos el dólar soja porque es lo que más se exporta en nuestro país y porque es el que tiene el valor de retención más alta. Con la vuelta del gobierno kirchnerista, en este caso en manos de Alberto Fernández, lo que hicieron fue elevar la retención, que estaban alrededor del 25-26%, en la soja al 33%. Después tenemos, por ejemplo, el maíz, que es el 12%. Pero ¿qué ocurre? El exportador de soja, que debe realizar la operación en lo que viene a ser el mercado único libre de cambios, que como le decíamos, hoy es el dólar más bajo de todos, a eso le tiene que sacar el 33% y vamos a utilizar para hacer el cierre de este micro, el gráfico que nos ofrece muy cordialmente Cristian Buteler, que es un economista, y que vemos allí la fluctuación desde principio de año hasta la actualidad, y sobre todo vamos a ver a la derecha el cierre de los distintos tipos de dólar, de tipo de cambio, en la jornada de ayer. Entonces, veamos lo siguiente. El dólar oficial cerró ayer a 70 pesos con 10. El dólar minorista, que sé que se utiliza tanto para exportar como para importar. El minorista en 73, pero como les decía, este no se puede utilizar para comprar divisas porque se le debe agregar el 30% del impuesto país. Por lo tanto, el solidario está en 94,90. Quien quiere utilizar el dólar MEP con las dificultades que tiene operar hoy en día en este tipo de dólar financiero, lo podía conseguir si 5 días atrás había comprado los bonos en pesos, cambiándolos ahora y convirtiéndolos en dólares ayer, a 107,50 cada dólar. Lo mismo con el MEP, que cerró a 110 pesos en promedio. Se utilizan distintas acciones, en particular la de YPF, como la que vemos en el gráfico, o la del Grupo Galicia, que también es muy popular y de importante volumen. El dólar blue, que es el más alto que hoy tenemos, finalizó en 128 pesos en la jornada de ayer. Y aquí lo más increíble de todos, el dólar soja, podríamos llamarlo, en 46,97. Es un valor tan bajo que a lo único que invita es al pobre, o no tan pobre, ganadero, o en este caso agricultor, en a pensar 2 o 3 veces qué tipo de inversión va a hacer al momento de sembrar el commodity que tenga a su disposición. Recordamos que en este momento estamos cerrando el momento de mayor cosecha de los distintos commodities del agro, principalmente la soja, lo que se conoce como cosecha gruesa. Para cerrar, como verán, tenemos una importante variación que existió desde el principio de año, ni hablar cuando en agosto teníamos prácticamente todos estos dólares al mismo nivel, salvo el soja, que la soja estaba un 25% más barata, pero en la actualidad esta enorme brecha cambiaria, que es como se la conoce, que existe, fíjense ustedes, entre lo que es el dólar mayorista y el dólar blue, esto lo único que hace es generar muchas, pero muchas restricciones al momento de que un nuevo inversor, sea local o sea del extranjero, que tiene que traer sus dólares y cambiarlo al tipo de cambio oficial, principalmente, o al dólar MEP o contado con liqui, para saber si las reglas realmente son claras y le permiten a lo largo del tiempo tener una ganancia suficiente como para hundir capital en nuestro país. ¿Qué ocurre? Si sabemos que todos nuestros países limítrofes, no hablo de potencias mundiales, sino que los limítrofes no cuentan con esta diferencia en los tipos de cambio, con estas brechas cambiarias entre uno y otro, muy probablemente quien quiera invertir con su empresa o con sus proyectos lo termina haciendo en otro país y no en la Argentina.
No existe, no existe sociedad con un plan económico que nos lleve a este tipo de decisiones y de consecuencias que haya tenido éxito en el mundo globalizado principalmente. Así que, como conclusión, hay que generar un plan económico lo suficientemente convincente como para que estos distintos dólares pasen a ser un tipo de cambio y Argentina pueda crecer de manera sostenible. Les mando un saludo, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.